Vamos a meternos en temas de la actualidad agrícola ganadera ahora también, ¿no? Porque vamos a estar charlando con un dirigente de CRA, sí, en este caso es Gabriel de Redemarker, que lo tenemos comunicado telefónicamente. Vamos a hablar telefónicamente, sí, a través de nuestro WhatsApp. Correcto. Sí, teniendo en cuenta que, bueno, la gente de Telefónica se ha olvidado de nosotros y no nos devolvió nunca más el tono desde hace ya 2 semanas. Y un poco más. Y un poco más porque también. en la redacción del diario hace un mes, ya que no tenemos tono. Sí, supuestamente por diferentes arreglos de las líneas que están haciendo, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que no tenemos tono telefónico, así que lo tenemos aquí a Gabriel para charlar, sí, vía teléfono celular. ¿Cómo anda, Gabriel? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos. Muy buen día, Eduardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el contacto, más allá de las dificultades de la falta de tono. Exactamente, sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ocurre que, bueno, complica para trabajar. Gabriel, bueno, preguntarle un poquito, bueno, ¿cómo está viendo toda esta situación, este panorama, ¿no? Climático que nos viene afectando, nos viene golpeando, sí, por lo menos aquí en lo que es la provincia de Buenos Aires y creo que en otras provincias también, sí, este invierno, esta primavera tan seca que viene complicando y mucho, ¿no? Sí, un invierno que en realidad comenzó con una helada sumamente temprana en la región centro del país, allá por el 31 de marzo, y que nos pasó de buenas a primeras a una situación casi de infierno, con temperaturas sumamente elevadas para la época, y una situación de falta de agua que es angustiante prácticamente en todo el país. Se ha complicado muchísimo la posibilidad de siembra temprana de maíz, de pasturas, de forrajes, de soja incluso, y bueno, estamos a la expectativa de que esta situación se revierta para poder más o menos encaminar la siembra de maíz de segunda y de soja. Sí, en lo que es trigo vamos a tener pérdidas importantes, vamos a tener una menor cantidad de cosecha. Y vamos a estar en una cosecha casi cercana al 50% de lo que ha sido el año pasado. Las estimaciones después se van confirmando y la verdad que los valores que se obtienen son enormemente bajos en lotes que no parecían tan malos. Pero vamos a andar en torno no vamos a llegar a las 12 millones de toneladas, cuando el año pasado hemos estado arriba de las 20, ¿no? Claro. En cuanto a medidas, por ejemplo, Gabriel, ¿qué se está solicitando al Estado desde CRAC? Que se tenga en cuenta qué cosas, qué situación, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, somos socios en las ganancias, pero bueno, también tenemos que serlo en las pérdidas, ¿no? Mira, básicamente no se está pidiendo ningún beneficio, no se está pidiendo ninguna asistencia, no se está pidiendo nada raro, se está pidiendo nada más que no nos quiten lo que producimos y que nos permitan venderlo al valor que debería tener la producción sin las intervenciones distorsivas que tiene el Estado permanentemente. Y fundamentalmente, eliminación de derechos de exportación para todos los productos agropecuarios y la unificación del tipo de cambio. Esta dualidad, multiplicidad de tipos de cambios nos pega de lleno y desincentiva absolutamente la producción. Pensemos que ahora el gobierno muestra esta zanahoria del dólar soja como un beneficio para el sector agropecuario, cuando en realidad es nada más que la disminución de un tremendo perjuicio que nosotros venimos padeciendo desde hace más de 20 años, que son los derechos de exportación, a lo cual hay que sumarle las distorsiones generadas por la multiplicidad de tipos de cambio. Cuando nosotros vendemos nuestra producción, la cobramos a un valor que viene definido por el dólar oficial menos los derechos de exportación. Y cuando tenemos que reponer insumos, repuestos y demás, todo lo que necesitamos para nuestra producción, nos mandan a comprarla con el dólar Qatar, para ser gráfico. Entonces, esto genera una retención implícita del orden del 65%. Así que nosotros vendemos 100 kilos y cobramos de bolsillo alrededor del 35. El resto se lo está llevando el Estado a través de todas estas distorsiones que ha generado a lo largo de los años. Y en acciones concretas, ¿cómo se está moviendo CRA? Tratando de llevar adelante un diálogo con el gobierno, pero un diálogo que prácticamente un diálogo de sordos, porque el gobierno se corta después solo con este tipo de medidas totalmente inconsultas y que tienen nada más que una visión y una necesidad recaudatoria. No se fija, no pone en claro cuáles son las necesidades que tiene el sector, que en definitiva son las necesidades que tiene la economía de todo el país y que tiene toda la gente, que es generar mayor producción, generar mayor creación de puestos de trabajo, mayor ingreso de divisas, lo que está asfixiando a la economía, poder
desatarla, para salir de toda esta maraña de regulaciones restrictivas que ha impuesto el gobierno. Pero evidentemente no hay voluntad o no hay capacidad para llevarlo adelante. Claro. Hablando de economía, Gabriel, por supuesto que lo que está sucediendo no solamente va a repercutir en el sector, ¿no? Sino que, bueno, esto repercute en la economía nacional y nos va a pegar a todos de una forma u otra, ¿no? Digo, cuando por ahí al campo no le va bien. La ecuación es muy directa, el campo le va mal, al país le va mal. El campo, pensemos que de $10 que ingresan al país, 7 provienen de la cadena agroindustrial. Entonces, si esa fábrica de dólares está resentida, bueno, la economía del país está resentida y con eso la economía de la gente en su conjunto está limitada. Hoy tenemos una economía basada en el asistencialismo, que está pidiendo a gritos la generación de puestos de trabajo para permitir a la gente que está complicada, que está por debajo de la línea de pobreza, poder salir por sus propios medios y no depender de la voluntad de un funcionario que le baje un subsidio para perdurar en el tiempo, nada más, ¿no? Sin ninguna posibilidad de crecer, sin ninguna posibilidad de evolucionar como persona. ¿Qué implica este dólar soja, Gabriel? ¿Qué nos puede explicar? Mira, este dólar soja significa una recomposición parcial del tipo de cambio para tratar de generar una liquidación mayor de soja, que ya ha estado comprometida por parte de los exportadores. Seguramente esa liquidación va a aparecer porque han aparecido beneficios para los exportadores, que son los que en definitiva han pedido y han acompañado esta medida. Es una medida puramente fiscalista para garantizarle al Estado, al gobierno, una liquidación anticipada de divisas que debería darse a lo largo de los próximos meses. Vendría a ser un adelanto de sueldo, para decirlo en términos cotidianos. Es plata que después no va a ingresar en los próximos meses, ¿no? Claro, sí. Y el tema, por ejemplo, que bueno, acá se ha dado en Chivilcoy y en otros lugares también de la provincia de Buenos Aires, el tema de la emergencia, ¿ayuda en algo? O, bueno, ya si es desastre, si es emergencia, por ahí no tanto. Sí, claro, cualquier elemento que disminuya la presión fiscal, lógicamente ayuda en un momento de asfixia, precisamente como está padeciendo la economía. La emergencia en sí es más que nada un trámite administrativo que aporta poca ayuda a los que lo reciben. El desastre, bueno, como el nombre mismo lo está graficando, implica prácticamente estar fuera de la ecuación productiva, y es ante esas circunstancias no pagar ciertos impuestos que quien lo está padeciendo está totalmente imposibilitado de poder hacerlo. Pensemos que para poder acceder a una situación de desastre agropecuario, tenés que haber perdido el 70% de tu capacidad productiva. Claro. Entonces realmente está fuera del sistema. A esa persona, a ese productor, exigirle encima pago de impuesto a la ganancia, por ejemplo, es casi utópico. Entonces nada más que poner en blanco una situación que en la práctica se va a dar de hecho. Claro. O sea que, sí, Pablo. Lo que se había mencionado en los últimos tiempos, la posibilidad de pedir, evitar pagar el anticipo de ganancias. ¿En qué anda ese tema? Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Evidentemente, más allá de los otros impuestos que se cobran independientemente del resultado productivo y que se cobran de manera compulsiva, como son los derechos de exportación, si el resultado productivo te genera una pérdida, es imposible estar haciendo frente a un anticipo de impuesto a las ganancias, que puede figurar de pronto en los números, pero no en la realidad. Entonces, lo que se está pidiendo es que el gobierno contemple esa situación y no agrave la situación de desaparición de los productores. Un productor que está en esa situación directamente desaparece. Claro. Gabriel, le hago... Un campo que queda abandonado, un campo que queda improductivo. Y sí. Entramos en el contrasentido de estar necesitando angustiosamente ingresos de divisas y producción y estar castigándola. Gabriel, quería hacerle dos preguntas finales de mi parte al menos. Una es, ¿el productor utilizará este dólar soja o lo tiene en cuenta o no? Mira,
Mira, aquel que tenga algún vencimiento inmediato, sí, de alguna manera tratará de mejorar su relación de compraventa. Lo que pasa es que atrás de esto después vienen una serie de castigos que ya lo hemos sufrido en la edición anterior, como por ejemplo, si has accedido al dólar soja, después te mandan al banco, si necesitas algún tipo de apoyo financiero o crediticio, a pagar tasas por encima del 120% anual, con lo cual se hace absolutamente inviable. Entonces el productor es muy cuidadoso de no caer de nuevo en las mismas trampas, ¿no? Claro. Claro. Y la otra pregunta que le iba a hacer es, teniendo en cuenta este panorama complicado para el trigo, y habrá que ver qué pasa con el maíz y con la soja, sí, que no es muy alentador tampoco, ¿qué debería de suceder con las retenciones? ¿Habría que bajarlas? ¿Habría que sacarlas? Por lo menos hasta que pase este cimbronazo. Mira, independientemente de la cuestión climática, las retenciones son el peor impuesto, son un ancla terrible para la producción, un condicionante para la producción, le ponen un techo absoluto a la posibilidad de expansión de la producción. Entonces, independientemente del clima, las retenciones tienen que desaparecer. Y paralelamente con ello, tiene que desaparecer esta multiplicidad de tipos de cambio. Tenemos que ir encauzando la economía a una situación de normalidad, a donde se unifique el tipo de cambio y empecemos a parecernos a países normales que enfrentan las mismas situaciones y complicaciones climáticas y comerciales internacionales, como pueden ser nuestros vecinos Uruguay, Paraguay, Brasil, pero que tienen una economía que potencia la producción y no la condiciona, no la lastima como la venimos padeciendo nosotros. Gabriel, agradecerle muchísimo la comunicación con Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable por atendernos. Un abrazo hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, estábamos charlando con Gabriel de Redemarker, sí, aquí en la mañana del centro. Él es vicepresidente de CRA, la Confederación de Asociaciones Rurales de la República Argentina. Coincidiendo en líneas generales con lo que se viene reclamando desde distintas asociaciones nucleadas relacionadas a la producción agropecuaria, coincidiendo en definitiva en el pedido, que en líneas generales pasa por mayor previsibilidad, unificar el tipo de cambio, en definitiva bajar las retenciones o sacarlas, más o menos coincidiendo, ¿no? Exactamente, sí, ese es un poco lo que, bueno, estábamos buscando también conocer de qué se trata este dólar soja 2. Sí, es la segunda parte, la segunda versión que se ha presentado, sí, por parte del gobierno nacional a través del anuncio realizado por Sergio Massa. Ocurre que, a ver, por un lado, con el tema de la venta, sí, también, y lo hemos charlado con diferentes actores durante el año, los productores, bueno, buscan vender si verdaderamente lo necesitan. Exacto. Caso contrario, no. ¿Y no? Sí, porque es, digamos, aquel que tiene ¿sí? espaldas para aguantar, no lo vende. Exacto. No lo vende. Y bueno, desde el gobierno, lógicamente, porque se precisan las divisas, se precisan los dólares, sí, obviamente se trata de motivar, incentivar a que se venda, ¿sí? Pero bueno, es como la reserva, ¿sí? El ahorro que tiene en este caso el productor. Exacto. Y por otro lado, ¿qué cantidad de dólares que tenemos? Sí. ¿No? O sea, el dólar soja, el dólar blue. El dólar Qatar. El dólar Qatar. El oficial, el dólar solidario. Paralelo. Hay algún otro más, ¿no? Hay otro, sí, no me acuerdo ahora porque no manejo, pero no manejo dólares, digo. No, por supuesto. Sí, lo único verde que manejamos nosotros son los mates. Sí, los billetes de 500 pesos. Y los mates. Sí, pero ahí tienen un jaguarete. A veces porque la yerba también está cara. Exactamente, sí, cada vez más cara, dicho sea de paso. Pero bueno, no pueden quitarnos todo. ¿Sí? Ahí sí ve, ahí la culpa la tengo yo, como consumidor, porque sigo pagando la yerba, lo que me la cobran. Ya está. ¿Sí? Si no, ¿con qué nos vamos a entretener? ¿Y sí?